Continuando con el segundo expositor de este segundo bloque, denominado Nuevo Hombre de Campo, Emprendedores Visionarios Comprometidos, tenemos a un notable. Él es licenciado en Filosofía y Letras, docente, periodista, conferencista y escritor. Se ha desempeñado como catedrático en diferentes universidades del país y como profesor de historia en varios colegios. Fue el impulsor para que Chiquito sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, creador de la Asociación Pro Arte y Cultura APAC. En 2006 creó la Fundación Cultural Hitos, cuyo fin es publicar libros sobre la cultura del oriente boliviano. Cada una de sus publicaciones tienen algo que ver con las tierras bajas de Bolivia, motivo por el cual se lo ha denominado el historiador de Santa Cruz. Es por ello que invitamos a nuestro siguiente expositor, el licenciado Alcides Pareja Moreno. Muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es bueno mirar atrás, no por el afán de nostalgia o por el afán de poder pensar que todo tiempo pasado fue mejor, sino mirar atrás para tener una buena conciencia del presente y tener una mejor preparación para el futuro. Por eso, cuando me invitaron a participar de este evento, no lo dudé, porque creo que vale la pena mirar nuestra historia, vale la pena mirarnos a nosotros mismos para poder seguir adelante. Yo he denominado esta ponencia, que no va a tener ninguna cosa, me van a tener que aguantar a mí durante los próximos 35, 40 minutos, porque yo solamente soy a palo seco. Y a propósito, si hubiera agua, yo les agradecería mucho, por favor. La he denominado lo cruceño, ayer, hoy, siempre. La cultura americana y los retos del siglo XXI. O sea, soy historiador, pero siempre miro hacia adelante. Gracias. La cultura americana no es europea ni india, es mestiza. Esta mesticidad es tremendamente fuerte en el caso americano, pues como lo he dicho muchas veces, además de cultural, es biológica. Tal vez uno de los mayores dramas que sufre nuestro continente es asumir plenamente esta realidad, nuestra condición de mestizos, que es donde precisamente radica nuestra singularidad, nuestra fuerza. Somos un continente que necesita mirarse a sí mismo, asumirse y tratar de construir un futuro común en base a su diversidad mestiza. En 1970, el mexicano Carlos Fuentes publicó una bella obra de teatro que sugestivamente tituló Todos los gatos son pardos. En una forma poética y realista, el autor relata el choque entre dos mundos a través de dos de sus principales protagonistas, Hernán Cortés y Moctezuma. La obra se cierra con un parlamento de Marina, la Malinche, la india que había sido dada a Cortés para que sea su traductora y que se convierte en su amante. Ella está en el centro del escenario y está pariendo, está dando a luz y grita: adorado hijo mío, sal ya, cae sobre la tierra que ya no es mía ni de tu padre, sino tuya. Tú, mi hijo, serás mi triunfo, el triunfo de la mujer. Para Fuentes, América es la mujer, el ser capaz de engendrar y dar a luz la vida. El ser mestizo que da a luz no importa si es fruto de una violación, es su triunfo, porque es un ser nuevo
que heredará la tierra, aunque esa tierra hubiera sido hollada por su padre, es decir, invadida por su padre, y era, eso sí, posesión de su madre. Desde mediados del siglo XX, dos fenómenos están incidiendo sobre las culturas: los medios tecnológicos y la globalización. Los medios tecnológicos, además de permitir que los individuos puedan conectarse, expresar sus opiniones e ideas, interactuar y conocer otros referentes, provocan procesos desterritorializadores, pues están tensionando el sentido de permanencia a una determinada sociedad localizada y vinculada por un idioma, una historia y un destino común, provocando combinaciones identitarias de rasgos impredecibles. Por otra parte, el proceso de globalización conduce a una tendencia a la homogeneización, lo que nos debe llevar a una constante redefinición de las políticas culturales, como dice la UNESCO. Para que América pueda realmente ser el continente de la esperanza, es prioritario que los países americanos incorporen en sus agendas la cultura, no como un tema de adorno, para que los discursos y declaraciones circunstanciales resulten bonitos o incluso poéticos, sino como algo que tiene la misma importancia que la política o la economía. De acuerdo a Giudice, la cultura interviene en las esferas políticas y económicas de las diferentes sociedades, y en nuestros días su protagonismo es mayor que en cualquier otro momento de la historia contemporánea. En el mismo sentido, Peña afirma que la globalización y la migración permanente han hecho de la cultura una preocupación que ha pasado las fronteras de las ciencias sociales. Los analistas tienden a buscar las respuestas de los problemas económicos y sociales y en muchos casos políticos en el ámbito cultural. Generalmente las encuentran en los valores y actitudes de las sociedades y en las maneras como enfrentan situaciones de crisis, de progreso y de desarrollo. La incorporación de la cultura debe partir del convencimiento que mientras la política y la economía tienen fronteras y que en una buena parte de los casos resultan muy difíciles de franquear, la cultura carece de fronteras. Antes, al contrario, tiene la virtud de hermanar a los pueblos, fomentar la tolerancia y, sobre todo, aumentar la autoestima, que es lo que nos prepara para mejor ver y apreciar la otredad, al otro. Lo cruceño. La identidad cultural cruceña se ha ido formando a partir del momento en que los españoles irrumpieron en la historia de los pueblos nativos. Sus características más notables son: 1. Una notable conciencia histórica que se ha robustecido por el aislacionismo, que la ha obligado a ensimismarse y a tomar mayor conciencia de una diferenciación con respecto a las áreas vecinas. Esta conciencia histórica es la que ha llevado a la formación de una escuela historiográfica cuyos frutos ha sido la incorporación del oriente boliviano a la historiografía nacional. 2. La cultura que se enseñoreó en el oriente boliviano, en las tierras bajas, es lo que se ha dado a llamar cultura de frontera, es decir, una cultura que prescinde de muchos elementos que resultan superfluos en tierras de frontera. O sea, yo siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo. Los militares, cuando van a un desfile militar, van con todos sus pertrechos, que es pesadísimo. Pero si ese militar va a una lucha cuerpo a cuerpo, se quita todo lo que no le es prescindible y solamente se queda con su bayoneta calada. Eso es la cultura de frontera. 3. Los cruceños, entendiendo por tales aquellos que han nacido y viven en territorio de la antigua gobernación de Santa Cruz de la Sierra, tienen plena conciencia de posesión del territorio cruceño. Por otra parte, y tal como ocurre en otras regiones de la llanura americana, la relación del cruceño con la tierra es la de un hijo con la madre,
y no la de una diosa con sus súbditos. En definitiva, y esto creo que es muy importante, que se conecta con lo que acaba de plantearnos Paula, hay una relación amorosa entre el hombre del Oriente y la tierra. 4. Finalmente, otro elemento que es raíz de identidad es el idioma. En este caso, se trata de una forma peculiar de manejar el idioma, cómo lo hablamos. Panorama del proceso histórico cruceño. Lo voy a hacer muy rápidamente porque yo ya lo ha trazado hace un momento Paula. El historiador argentino Roberto Levillier, en una bellísima introducción que hace a una de las publicaciones más importantes sobre historia, la historia de la conquista del Oriente Boliviano de don Enrique Finot, decía una frase que resulta muy cabal relacionada con la historia de Santa Cruz. Dice que la historia de Santa Cruz es patética en su sostenido heroísmo. Apenas habían pasado 68 años desde ese 12 de octubre de 1492, es decir, cuando Colón llega a Guarajaní, cuando Ñuflo de Chávez consigue que el virrey del Perú creara en 1560 una nueva gobernación. En el medio de ninguna parte, en el corazón del continente, han pasado apenas 68 años desde ese acontecimiento. Lo cruceño tiene una fecha precisa de inicio, 26 de febrero de 1561, cuando Ñuflo de Chávez decide fundar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para ser capital de esa gobernación que un año antes había hecho crear por el virrey del Perú. Lo cruceño, tiene esta fecha de inicio, y ese conquistador, ese fundador, de conquistador y de fundador se va a convertir en colono, porque va a tomar la decisión, él y sus hombres, de hincarse en la tierra, verticalmente, en esa tierra que va a ser toda la riqueza que van a tener. La historia de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra es la historia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Lo uno es lo otro y lo otro es lo uno. Es muy difícil separar lo uno de lo otro. Por tanto, es la historia de lo cruceño, es la historia de los cruceños. Poblar y desencantar la tierra. Ñuflo de Chávez, el fundador, que es uno de los hombres, lo he hablado muchas veces con Paula, es uno de los hombres más atractivos de la historia del siglo XVI en la América colonial. Deja como una especie de mandato a aquella gente que va a nacer y que se va a convijar en la gobernación y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ese mandato era poblar y desencantar la tierra. Eso lo van a tener presente continuamente hasta el día de hoy los cruceños. No es otra cosa la que hacen a partir de ese momento los cruceños cuando se van a los 4 puntos cardinales y empiezan a hacerlo, como se decía en el siglo XVI y en el siglo XVII, a su costa y misión, es decir, por su cuenta, con su plata, con sus dineros, y lo van a hacer. Y lo van a seguir haciendo en el siglo XIX, Paula les ha contado, y que se refleja en uno de los mejores libros de don Hernando Sanabria Fernández, que se llama En busca del Dorado, la colonización del Oriente Boliviano por los cruceños. Y sigue siendo esa divisa la que marca la historia de los cruceños, poblar y desencantar la tierra. Y en ese poblar y desencantar la tierra está la vocación agropecuaria que tiene el cruceño. Y eso se va a ver en las misiones jesuíticas que se van a fundar a fines del siglo XVII y el siglo XVIII, tanto en la región del Beni como en la región de Chiquitos. Y mientras tanto parecía que la tierra, que la vida no se movía en estas latitudes, y sí se movía con buen ritmo. Y los cruceños no estaban dormidos, los cruceños estaban pensando en cosas grandes, estaban pensando en cómo salir de ese aislamiento.
Paula también mencionó un documento que es medular no solamente para la historia de la llanura, sino para la historia de todo Bolivia, el Memorándum de 1904, que redactan unos cuantos hombres, unos cuantos intelectuales cruceños, que eran trabajadores de la tierra también, y que hacen un estudio maravilloso de lo que son las posibilidades de la llanura del oriente boliviano, y que lanzan por primera vez en la historia de este país una visión de país diferente. Un país que no solamente está encerrado entre montañas y ahogado, sino un país que no está mirando continuamente hacia el Pacífico y llorando por una pérdida, sino un país que tiene que abrirse también al Atlántico. Eso es lo que lanza el Memorándum de 1904. A partir de los años 40 del siglo XX, la política andinocentrista ha sido herida de muerte, pues la economía minera está casi agotada, o por lo menos parecía estarlo en ese momento. En 1942, una comisión de Estados Unidos, presidida por el señor Bohan, propuso al gobierno nacional un plan de desarrollo conocido como el Plan Bohan, en base a la diversificación económica para la producción de artículos de consumo. Para ello se hacía necesario que los planes políticos y económicos vayan más allá de la frontera andina y se centren en las tierras bajas. Y como bien recordaba Paula, eso no era novedad para los cruceños que lo venían planteando hacía mucho tiempo. La novedad fue que lo dijeron desde fuera y a partir de ese decir desde fuera le dieron bola al asunto y la cosa empezó a funcionar. Este plan consta de un diagnóstico de la economía nacional con énfasis en los años que van de 1936 a 1940, del que se desprende una serie de recomendaciones sobre estrategias, planes y proyectos estudiados con gran detalle. En cierta forma, este hecho se puede considerar como el arranque del desarrollo cruceño, pues para ello se creó la Corporación Boliviana de Fomento. En 1943 se inició la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y ese mismo año se iniciaron los estudios para la instalación del ingenio azucarero Guavirá. Poco más tarde se hicieron programas de desarrollo, el 54 y el 61, que traerían consigo un aumento de la superficie agrícola en unas 412.000 hectáreas, de las cuales 272.000 correspondían a la región oriental. En el caso concreto del departamento de Santa Cruz, se trataba de incorporar 50.000 hectáreas que debían llegar a las 100.000 a mediano plazo, lo que venía a significar el 30% de la superficie cultivada en el país. Para poder llevar adelante el problema económico se hacía necesario romper el aislamiento cruceño mediante la construcción de vías de comunicación. En 1954 se terminaron de construir los 500 kilómetros de carretera que unen Santa Cruz con Cochabamba. Poco más tarde, en 1957, se terminó de asfaltar esa carretera y se extiende hacia las provincias del norte cruceño. Paralelamente se dio un notable impulso al transporte aéreo y se concluyeron los ferrocarriles que unen a Brasil en 1955 y a Argentina en 1957. En 1950 la población del departamento era de 244.658 habitantes. Para poder conseguir la incorporación de las 100.000 hectáreas programadas, esta población era insuficiente. Por otra parte, se hacía necesario relocalizar parte de la población andina, asentándola en tierras fértiles. Así se planteó la necesidad de incentivar la migración interna y la migración extranjera. En lo que a la primera se refiere, se recurrió a los excedentes de las minas nacionalizadas y a los agricultores del Valle de Cochabamba. El objetivo a corto plazo era trasladar 5.000 familias por medio de la migración dirigida. Sin embargo, los resultados esperados recién se cumplieron en 1966, debido sobre todo al concurso decisivo de la migración espontánea que aportó el 30% de las familias asentadas. Porque el hombre es un ser dinámico, dotado de espíritu que le permite buscar en otras partes lo que estima, objetiva y subjetivamente le falta en su lugar de origen.
han llegado hasta tierras cruceñas grupos migrantes, ya sean campesinos, ya sean urbanos, con sus respectivas identidades afianzadas. A partir del momento en que los migrantes empiezan a llegar en forma masiva y Santa Cruz se pone en contacto con el mundo exterior, empieza a desarrollarse un proceso de aculturación que se encuentra en plena ejecución y cuyo resultado final ignoramos, por lo menos yo. La comunidad cruceña no estaba preparada para la crisis que se iba a desencadenar en la segunda mitad del siglo XX. Es más, pienso que es lícito afirmar que no solamente no estaba preparada, sino que estaba totalmente desprotegida ante cualquier tipo de agresión. La reacción cruceña ante la avalancha de influencia foránea fue diversa. En un principio, la mayor parte de la comunidad mantuvo una actitud de rechazo con el discurso "nos están avasallando". Este avasallamiento solo contaba para las culturas andinas. Poco o nada se decía del bombardeo inmisericorde al que estaba sometida la comunidad a través de los medios de comunicación social. Esta actitud de rechazo no ha sido radical y empezó a ablandarse cuando empezaron a aparecer los intereses económicos, tanto a nivel individual como de grupo, aunque el discurso sobre el avasallamiento se mantuvo como una especie de coraza para cubrir las apariencias. Tanto es así que la dirigencia cruceña de los años del manejo de las regalías petroleras a través del Comité de Obras Públicas primero y de Cordecruz luego, apenas hizo inversiones para la consolidación de la cultura local y menos para formar profesionales en el campo de las humanidades. Estaba demasiado ocupada en la construcción del bienestar material. Poco a poco empezaron a aparecer una corriente integracionista que estaba trabajando en la consolidación de una cultura local para mejor resistir el proceso de aculturación y no dejar de liderizar el proceso. El tema del avasallamiento ha hecho nuevamente crisis a partir de la aparición del movimiento de los sin tierra, pues el avasallamiento cultural se ha añadido el grave ingrediente del avasallamiento de tierra. Esto ha provocado una fuerte reacción por parte de una buena parte de la comunidad y en cierta forma ha dado lugar al nacimiento de un movimiento, la Nación Camba, que pretende reivindicar los derechos de los cruceños que están siendo avasallados. El proceso de la crisis. El proceso de aculturación que se ha dado tanto en la ciudad capital como en las provincias del departamento ha sido menos violento y traumático de lo que se hubiera pensado. En este proceso conviene analizar los siguientes puntos. 1. El proceso tiene dos grandes protagonistas: los cruceños, la cultura cruceña, y los collas, la cultura andina. La cultura cruceña tiene la ventaja de ser local, como un partido de fútbol. En otras palabras, tiene teóricamente el derecho de imponer las reglas del juego. Sin embargo, cuenta con una notable debilidad. Al ser producto de una cultura de frontera, por eso es que hace un momento hablaba de la cultura de frontera y les puse el ejemplo del militar, una buena parte de sus manifestaciones, tanto en el campo material como espiritual, resultan pobres. Cuidado, pobres entre comillas. Conviene tomar este calificativo, pobre, en su verdadera dimensión. Se está queriendo decir que se trata de elementos culturales que resultan poco competitivos o que no tienen la suficiente fuerza o brillantez para resistir los embates de un proceso de aculturación continuo y acelerado. El dominio que todavía mantiene la cultura cruceña es porque se trata del grupo numéricamente dominante y sobre todo porque en los últimos años se ha iniciado un fortalecimiento de la misma sin lugar a duda, un enorme fortalecimiento. La cultura andina está constituida por un conjunto de subculturas que presentan una gran variedad de manifestaciones. La presencia andina no es novedad antes del gran boom migratorio. Estaba representada por pequeños grupos que se trasladaban al departamento, sobre todo a la ciudad capital, por motivos profesionales, negocios o matrimonios con lugareños o lugareñas. Por lo general se trata de gente de buena posición económica.
No se dio un rechazo y con este pequeño grupo empieza a surgir, sobre todo a raíz de los matrimonios mixtos, lo que se podría llamar, aunque a algunos no les gusta el término, el nuevo cruceño. Y lo tomo aquí, el nuevo, en el sentido de renovado. La migración de colonos y relocalizados fue lo que produjo la reacción de rechazo. Estos grupos trajeron consigo sus costumbres y tradiciones que en un principio las muestran con timidez por temer el rechazo y luego lo hacen abiertamente. Un contingente importante de migrantes a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra lo constituye el grupo de provincianos de las provincias cruceñas. Este grupo no se siente extraño y muy pronto se mimetiza con los capitalinos, pues como se lee en un estudio antropológico, los cambas simplemente se trasladan, dice este estudio. Otro tanto podría decirse de los venianos y pandinos, pues acertadamente se los considera miembros de la comunidad cruceña. Paralelamente a la aparición de la cultura andina, entra en el escenario cruceño cada vez con más fuerza y precisión el bombardeo de las culturas foráneas a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Esto lleva a una cada vez mayor presencia del consumismo y a que se dé la denominada cultura light, que ha llevado a un resquebrajamiento de los valores tradicionales. 2. Un elemento que muy pocas veces se toma en cuenta para comprender la historia cruceña del último tercio del siglo XX es la aparición de la cultura del narcotráfico, que ha provocado una profunda crisis ética, moral y cultural y que tuvo su punto de quiebre, de apogeo, en los años 80. 3. El encuentro de estas culturas supone violencia como en todo proceso de aculturación. Es por eso que más que hablar de encuentro había que hablar de choque o de encontronazo. No se trata propiamente de violencia física, que la ha habido pero en pequeñas proporciones, sino más bien violencia psicológica, que se genera por la resistencia a aceptar ciertas cosas o por el contrario a rechazar otras. Esta violencia se manifiesta, por ejemplo, en el clima que obliga a dejar la vestimenta tradicional. Las mujeres son mucho más reacias a dejar las polleras, por ejemplo, y a protegerse de elementos desconocidos como los mosquitos. La adaptación de nuevos alimentos que lleva a desarreglos estomacales o aprender a mejorar el castellano para poder comunicarse. Pero como ocurre en estos procesos, al mismo tiempo que estas culturas sufren cambios, también ejercen influencia sobre la cultura local. Así, por ejemplo, lamentablemente se ha generalizado el acullicu de coca, la incorporación a la dieta cruceña de algunas comidas andinas, como el chuño, la salteña, o la aceptación de danzas andinas en el carnaval cruceño. Estado actual de cara ahora, el 2010, 2012, 2020. ¿Cuál es la situación actual de este proceso? Para responder a esta pregunta recurro a un término inventado por el mexicano Miguel León Portilla, quien a su vez lo tomó de la lengua náhuatl. El término es neplantismo, nepantlismo. En el náhuatl se usa mucho la TL, náhuatl, nepantlismo, que significa quedar en medio. Primero la anécdota que originó el término. Se trata de la respuesta de un sabio náhuatl de mediados del siglo XVI, cuando les reprende Fray Diego Durán por su comportamiento, señalándole incluso que estaba en desacuerdo con sus costumbres y moral religiosas. El viejo sabio respondió: Padre, no te espantes, pues todavía estamos nepantla, es decir, en medio, o como luego añadió, estamos neutros. Pienso que en este momento estamos nepantla, pues muchos de los aspectos de la cultura cruceña, por efectos de la cultura andina y de las culturas foráneas,
han sido heridos de muerte y otras están siendo fortalecidos, pero todavía no sabemos el resultado de lo que se está generando. Estamos en Nepantla, en medio de una ciudad que, de acuerdo a los censos nacionales de 1950, tenía 42.746 habitantes, 254.682 en 1976, 697.278 en 1992, y que fácilmente alcanza el 1,5 millones en el 2005. En medio de un departamento que en 1950 arrojaba la cifra de 286.145 habitantes y que para el 2030 se calcula que tal vez llegue a los 5 millones. Y nos preguntamos, ¿cuál será el resultado de este proceso? Y si lo cruceño, en conjunción con lo andino, dará como resultado un nuevo nosotros, un nuevo cruceño. Yo creo que es un cruceño renovado, un cruceño que se atrevió a mirarse al espejo y que, aunque no le gustó mucho lo que veía en el espejo, lo empezó a asumir. Y a partir de ese momento que empezó a asumirlo, se empezó a fortalecer. Y empezó esa maravilla que yo les hablaba al principio de lo que causa la cultura. Empezó a sentirse orgulloso de lo suyo, orgulloso de su cultura. Y eso es lo que nos está faltando todavía más. Hemos empezado, pero nos hace falta más. Estamos en Nepantla y se hace necesario analizar algunos aspectos que van a ayudar en este panorama. Uno, hasta el advenimiento de la crisis, con esto termino, en que estamos inmersos, el mestizaje que se había dado en la región era poco perceptible, hasta tal punto que lo mestizo era ajeno a nuestra realidad, lo que llevó a considerarnos una especie de isla racial y cultural en el contexto de un país mestizo. Así pues, la crisis derriba el mito de la pureza racial y comienza el fenómeno de la reivindicación de las culturas nativas de las tierras bajas en general y del departamento de Santa Cruz en particular. Este fenómeno está orientado a un fortalecimiento de la identidad cultural cruceña como una realidad mestiza. Eso es lo que les decía de mirarnos al espejo. 2. El mestizaje al que se hace referencia se está dando tanto desde el punto de vista cultural como biológico, de ahí su gran fuerza. Es un mestizaje finalmente fruto del maridaje entre lo andino y lo cruceño, que está dando como resultado algo nuevo. Estamos cocinándolo todavía. El nuevo cruceño tiene un bagaje cultural que está formado por elementos de la cultura andina y gracias a un viraje de la actitud cruceña hacia lo nuestro a partir de las últimas décadas del siglo XX, una gran mayoría de elementos cruceños, muchos de ellos robustecidos por un proceso de apropiación de nuestro patrimonio cultural y otros adecuados a la nueva realidad que vive la ciudad y la región. Por ejemplo, a partir de los años 70 se recuperó la artesanía porque estaba muy venida a menos y necesitaba una inyección intravenosa para recuperarla. En este proceso, los académicos e intelectuales deben jugar un papel protagónico, como lo hicieron en la primera mitad del siglo XX. De aquí en adelante, lo cruceño deberá ir ganando y el cruceño deberá ir ganando en tolerancia, a pesar de que eso lo hemos ganado mucho y a veces esa tolerancia ha sido interpretada como debilidad, porque a veces somos demasiado tolerantes, pero eso es importante. Para poder construir hay que saber ver el otro, verlo en su verdadera dimensión. Nos hemos mirado al espejo, nos hemos visto como habitantes de las tierras bajas, como mestizos, como gente que trabaja la tierra, como gente que está enamorado de la tierra, que tiene una relación amorosa con la tierra. Por eso yo les agradezco a ustedes que trabajan la tierra, que piensan en la tierra, que aman la tierra. Ojalá que la hagan producir más y mejor. Muchas gracias.